Bienvenidos nuevamente a este espacio de evangelización de la Parroquia Sagrada Familia de Margarita. Tomemos el Evangelio para este domingo, muy propicio. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles el mismo Jesús: ¿y quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos para que no dijesen nada a nadie de que él era el Cristo. Bien, estimados televidentes, podemos nosotros encontrar muchísimos mensajes a través de esta palabra, pero hoy nomás quisiéramos como que nos centráramos en la imagen de Pedro y miráramos en él la humanidad de Pedro. Pedro, el hombre impulsivo, Pedro, el hombre primario en su temperamento, un hombre muy trabajador, profesional en la pesca, podríamos decir, conocedor de todo el ambiente de lo que es el arte de la pesca, sabe todo lo que es bueno y provechoso. Él es experto en lo que él es, en lo que él hace. Pero vemos en él un hombre frágil, un hombre débil, que en momentos en la Escritura lo vemos siempre interviniendo en los diálogos. Es el que le pregunta a Jesús, por ejemplo: Señor, ¿tengo que perdonar hasta 7 veces? Y le dice el Señor: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, siempre. Pedro siempre lo vemos con una pregunta al Señor. También recordemos las intervenciones de Pedro cuando le dice allá en el cenáculo, en la noche de la última cena: yo no permitiré que te maten, yo no te dejaré solo. Dice el Señor: Pedro, antes de que me niegues, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Vemos el Pedro valiente, aguerrido, pero en la pasión huye. Vemos todo un mundo de fragilidad que rodea a Pedro, hasta el punto de que Pedro es usado por Satanás para convencer a Jesús para que no llegue a Jerusalén y se crucifique. Pedro es utilizado en momentos por el maligno para truncar la obra de Jesús. El hombre rígido, el hombre fuerte, lo vemos ahora débil, siendo manipulado por el demonio. Vemos también a ese Pedro feliz en el monte Tabor. Qué bueno es estar aquí, hagamos 3 tiendas, 3 chozas. El Pedro que disfruta de la gloria de Dios. El Pedro que no quería bajar quizás del monte Tabor a crucificarse con el Maestro. El Pedro que ve en Jesús todas las maravillas, pero que también está revestido de debilidad. El Pedro que lo vemos siempre entusiasta y que en el pasaje de capítulo 6 de San Juan, cuando el famoso discurso del pan de vida, muchos quisieron abandonar a Jesús porque ya su lenguaje era duro y no podían asumirlo. Y Jesús le dice y se voltea a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de Pedro, como para salvar la cosa:
¿A quién más vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Lo vemos ahora muy puntual, muy preciso a Pedro con su intervención. Igual como en el día de hoy el Evangelio. Vemos al Pedro que, conducido por el Espíritu de Dios, identifica a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el que ha de venir. Y Cristo inmediatamente le dice: eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia. Eres la roca, Pedro, eres la piedra. Y todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado, y todo lo que desates en la tierra se desatará en el cielo. Todo lo que ates también en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, la potestad y la autoridad de atar y desatar en la persona de Pedro, por iniciativa de Jesús. Elogio. Pedro, el primer papa, el primer vicario de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué esa experiencia? ¿Por qué el estilo de Dios es actuar así? No escoge ni elige a personas con grandes potencialidades. Elige al que es débil, limitado. Recordemos la escena cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé y le dijo: uno de tus hijos es el ungido, el nuevo rey de Israel. Tráemelos, que Dios va a elegir a uno. Y le colocó en los más robustos, los mayores, grandes talentos. Hasta el mismo profeta Samuel dijo con seguridad que Yahvé Dios querrá que este sea el ungido, el nuevo rey. Y el Señor le dice a Samuel: todos los he rechazado. No te fijes en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Por eso es lo importante uno de aprender a discernir la acción de Dios. Y Dios escoge lo sencillo, lo limitado, lo deficiente para mostrar su gloria. Llama a muchos, los invita al camino, al servicio. Los llama para que se configuren con Él. Y no llama simplemente a los buenos, llama a todos para que se configuren con Él. Yo siempre me hice una pregunta y quiero confesar esto. En la medida que iba mi proceso de formación en el seminario, cuando llegaba ya a la final del semestre y del año, encontraba compañeros míos muy buenos, muy formales, muy bien educados, con unas iniciativas muy bien puestas, viviendo una vida cristiana muy normal y muy coherente, con grandes talentos, capacidades y carismas. Pero ellos iban discerniendo y se iban del seminario, salían, se retiraban. Esto a veces me hacía como entrar como en cierto dilema. Estos que son tan buenos se van. Yo que no soy tan bueno y sigo acá dentro en el seminario. ¿Será que también tengo que irme? ¿Será que no estoy siendo llamado para este servicio ministerial? Y llegué a entender que no simplemente en el caso de ser sacerdote se requiere exclusivamente, la única condición es que sea buena la persona. No. El quicio de todo es que sea llamado por Dios. Ese es el punto fundamental y el quicio de todo. La elección divina para un cargo o un ministerio o un servicio específico. Muchos en el camino, como lo decía ahora, discernían. Ellos mismos iban como tratando de interpretar si era el querer de Dios y si era lo que les gustaría. Iban descubriendo que no era su opción verdadera de ser sacerdotes. Ahora muchos de ellos son excelentes padres de familia, constituyendo unos buenos hogares, buenos hombres de la sociedad. Pero
El llamado era para el concreto, al sacerdocio, es para unos específicamente. Esto es lo bonito, no entender de que Dios no simplemente va a llamar a gente capacitada, talentosa. Llama al débil para potenciar al débil. Y cuando Dios tiene un propósito, Él lo lleva a feliz término en nosotros. Y nos crea una libertad y una serenidad. Y Dios nos va a colocar donde debemos de estar. Y ahí seremos felices. Eso es lo que hay que discernir. Donde Dios me colocó, donde Dios me llevó, yo tengo que aprender a discernir que ese es el lugar para mí. Yo afanadamente, o todos buscamos puestos, buscamos tener cargos, tener cosas, llegar a obtener situaciones como de beneficio para uno. Cuando uno se maneja en Dios y deja que Dios actúe, Él a partir de nuestra humanidad nos ubica donde debemos de estar. Y ahí le serviremos con alegría y ahí es donde daremos frutos. Cuando yo busco, no discerniendo el querer de Dios, sino a mi manera y a mi propio interés personal, con seguridad que mi trabajo será pobre, no va a enriquecer y caer en la superficialidad y en la mediocridad. La humanidad de Pedro es nuestra propia humanidad. Somos débiles con grandes deficiencias. Pedro también, hombre deficiente, lo negó y sigue siendo el Papa. Lo niega, la defrauda al Señor y el Señor sigue sosteniendo su promesa. Eres Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. Es eso lo extraordinario de la misericordia de Dios, que actúa en la debilidad del hombre y hace maravillas a través del ser humano. Y no se vale de las potencialidades y los talentos simplemente para poder catalogar que este sí es bueno. El que es bueno aquí es Dios, que actúa en nosotros para que podamos hacer las cosas de una manera adecuada y bien hechas. Creamos en la misericordia de Dios y abrámonos en esa experiencia de abandono y de servicio a Él con nuestras deficiencias y con nuestras limitaciones. Digamos, sí, te voy a servir, Señor, te serviré. Dame la fuerza necesaria para no claudicar y mantenerme en la fidelidad a ti y poder responder con generosidad al llamado que me has hecho a servirte con gozo y alegría. Dios bendiga tu vida, bendiga los esfuerzos que haces por mejorar, que bendiga tu vida esa intención que tienes en tu alma de configurarte con Él, de abrazar el bien y de glorificar a Dios a través de tu vida. Jesús y María te bendigan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.